Vamos a ver hoy entonces el torque o momento de una fuerza. Y ahí en azul tenemos la definición del torque. Entonces, torque o momento de una fuerza, el torque mide cuantitativamente el efecto que produce la fuerza sobre el movimiento de rotación del cuerpo. Ya nos vamos a meter un poquito con la rotación del cuerpo. La fuerza puede generar o alterar la rotación del cuerpo, ¿sí? Si el cuerpo está en reposo y se le aplica una fuerza, el cuerpo puede rotar, ¿sí? Entonces ahí está generando la rotación. Pero si el cuerpo está rotando y la fuerza actúa haciendo lo que rote más lento o más rápido, está alterando la rotación del cuerpo. Entonces puede ocurrir una de las dos cosas. Matemáticamente se define como el producto de la magnitud de la fuerza por el brazo de fuerza. Ahí tenemos, muchachos, es como un palo, una viga, ¿cierto? Y sobre esa viga está actuando una fuerza. Es la fuerza F que tenemos ahí. Entonces el torque, mira lo que dice. Se define como el producto de la magnitud de la fuerza por el brazo de fuerza. Y venimos a la fórmula. Esa es una letra griega, se llama tau. ¿Este es tau? Esa representa el torque, es como una T. Entonces, tau es el momento del torque, el momento de la fuerza. Mira que la fórmula es el producto de la magnitud de la fuerza por D. Y miren a D. Y D lo vamos a llamar brazo de fuerza. Y vamos a definir lo que es el brazo de fuerza. Entonces, muchachos, hasta ahí. ¿Qué es el torque? El torque es la medida cuantitativa del efecto que produce una fuerza sobre el movimiento de rotación de un cuerpo, ¿cierto? Es una medida cuantitativa, es un número. Matemáticamente se define como el producto de la fuerza por el brazo de fuerza, fuerza por brazo de fuerza. Y ahí tienen una viga, ¿cierto? Sobre esa viga actúa una fuerza, esa viga tiene la longitud L, y queremos medir el torque con respecto al punto O, ¿cierto? Entonces miren que la fuerza está actuando hacia allá. En este caso, si aquí era un eje, ¿cierto? Si esto fuera un eje, una bisagra, este palo rotaría hacia arriba. La rotación de este iría hacia allá. Esta fuerza haría que él rotara hacia arriba. Entonces, esa fuerza está ejerciendo un efecto sobre el palo, sobre la viga, y lo trata de rotar hacia arriba. Eso es lo que mide el torque, el efecto que produce la fuerza sobre la rotación del cuerpo. Entonces, ya saben, matemáticamente, el producto de la fuerza por esta distancia es una distancia perpendicular que vamos a llamar brazo de fuerza. Esa siempre se requiere geometría para poder determinar esa fuerza. Entonces va a haber otra forma de evaluar el torque. Entonces ahí tenemos la definición de brazo de fuerza. Es la distancia perpendicular. Mire que yo acá la dibujo perpendicular. La distancia perpendicular medida desde el punto donde se quiere medir el torque hasta la línea de acción de la fuerza. Esta barra puede rotar alrededor de este punto. Entonces aquí en este punto es donde queremos medir el efecto de la fuerza sobre la rotación. En este punto O. Entonces, mire lo que dice. Es la distancia perpendicular medida desde el punto hasta la línea de acción de la fuerza. La línea de acción de la fuerza es toda esta, ¿cierto? La fuerza actúa a lo largo de esta línea. Entonces se encuentra la distancia perpendicular desde el punto O hasta esta línea de acción. Y ese es el brazo de fuerza. No siempre es conveniente utilizar esta fórmula. Entonces vamos a ver otra forma de encontrar el torque. Podemos descomponer la fuerza F en sus componentes rectangulares. Fx y Fy. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a descomponer la fuerza en las componentes rectangulares. Y vamos a ver cuál de las componentes es la que realiza torque. Miremos la figura entonces como queda la gráfica. Tenemos la misma barra, o sea, la misma viga pues, y la misma fuerza. La fuerza está formando una anguloteta con el eje X o con la horizontal. Entonces miren cómo queda la fuerza después de descomponerla en sus componentes rectangulares. Vamos a encontrar
Fx y Fy, o la descomponemos en Fx y en Fy. Vamos a ver cuál de las dos es de torque, si Fx o Fy. Acuérdense, ¿qué quiere decir cuando digo que es de torque? Que hace rotar la viga. ¿Cierto? A ver cuál de las dos la hace rotar, Fx o Fy. Entonces, Fx, mire que la línea de acción de Fx, esta fuerza actúa a lo largo de esta línea. Entonces, esa línea, la fuerza pasa por el punto O. Cuando la fuerza pasa por el punto O, no ejerce torque. ¿Cierto? No hay distancia entre la fuerza y el punto. Y acuérdense que para que haya torque tiene que haber una distancia. Torque es fuerza por distancia. Cuando la línea de acción de la fuerza pasa por el punto donde se quiere medir el torque, esa fuerza no ejerce torque. Entonces, ¿por qué? Porque no hay distancia entre la fuerza y el punto. La distancia es cero. Entonces el torque también va a ser cero. Entonces, Fx no realiza torque. Ya que su línea de acción pasa por el punto donde se quiere medir el torque. Y no hay distancia entre la fuerza y el punto. Entonces Fx no hace torque. Ahora vamos a ver a Fy. Ya miramos Fy. Muchachos, es como si colocáramos un eje acá y aplicáramos una fuerza a esta barra hacia arriba, ¿cierto? Estoy aplicando una fuerza hacia arriba, mire, la estoy jalando hacia arriba o la estoy empujando aquí hacia arriba. Entonces, ¿qué haría la barra? Si yo le pongo un eje a eso acá, esta barra rotaría aquí en este sentido por la acción de Fy. Entonces, Fy sería la que hace rotar la barra hacia arriba. Entonces Fy sí genera torque, porque Fy sí produce una rotación de esta barra en el punto O. Entonces decimos que el torque lo causa Fy y por la distancia, ¿cierto? En este caso la distancia va a ser la longitud de la viga, pero entonces siempre vamos a colocar como fórmula general la distancia, ¿cierto? Entonces torque es igual, Fy es esta, que es lo mismo que tenerla acá, y mire que es el opuesto al ángulo, entonces se usa el seno. Entonces el torque es igual a F seno de teta por la distancia. Entonces, para no tener que encontrar el brazo de fuerza, el torque lo podemos determinar con esta fórmula. Descomponiendo las fuerzas la fuerza en sus componentes rectangulares. El torque puede ser positivo, puede ser negativo, porque esta barra puede rotar hacia arriba o puede rotar hacia abajo. Entonces, dependiendo del sentido de la rotación, va a ser el signo del torque. Entonces, el torque puede ser positivo o negativo. Es positivo si el efecto de la fuerza es hacer rotar el cuerpo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si el cuerpo rota, como en este caso, que el cuerpo rotaría hacia arriba, entonces si la rotación es en sentido contrario al reloj, el torque es positivo. El torque es negativo, al contrario, ¿cierto? El torque es negativo si la rotación del cuerpo es
en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Ahí tenemos los dos signos del torque, muchachos. Entonces, el torque puede ser positivo cuando el cuerpo rota en el mismo sentido del reloj. Perdón, es positivo si rota en sentido contrario. Entonces, el torque es positivo si el cuerpo rota en sentido contrario al reloj. Y el torque es negativo si el cuerpo rota en el mismo sentido del reloj. Son los dos signos que tiene el torque y entonces las dos direcciones. De acuerdo al sentido de la rotación va a ser el signo del número o del torque, de la medida. Entonces, en esa gráfica vemos pues, el signo del torque, sentido contrario al reloj positivo, o sea, en el mismo sentido del reloj negativo. Y miren, si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, el torque total sobre el cuerpo es la suma de los torques de cada una de las fuerzas. Entonces esto, la suma de torques en el punto O es la suma de cada uno de los torques que realizan cada fuerza. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Entonces tenemos ese ejemplo, muchachos, lo mismo, una viga de 5 metros y de 100 kilogramos de masa. Bueno, no leí los valores a F1 y F2, ya le voy a los valores a F1 y F2. Entonces, mire lo que nos dicen. Actúan dos fuerzas, ahí tenemos las dos fuerzas. La toman hacia arriba, una es vertical, la otra está inclinada. ¿Cierto? Es esto. F1 es 800 newton y F2 es 900 newton. Entonces, con las dos fuerzas vamos a encontrar el torque total en el punto O. Recuerden, muchachos, si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, el torque total es la suma de los torques. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas fuerzas actúan sobre esa viga? 3 fuerzas. La fuerza F1, la fuerza F2 y el peso de la viga. El centro de gravedad de la viga, siendo una viga homogénea, es en su punto medio. Entonces el peso lo vamos a aplicar en el punto medio de la viga. Entonces para eso vamos a dibujar el diagrama del cuerpo libre. Vamos a dibujar la viga con todas las fuerzas que actúan en ella. Ahí tenemos el diagrama del cuerpo libre. Miren que la fuerza F2 la descompusimos. Una F2X y F2Y, componentes rectangulares. Vamos a encontrar el torque evaluado por todas las 3 fuerzas. Miren el peso donde lo ubicamos. Como lo que les decía ahora, el peso se ubica en el centro de gravedad de la barra. Y el centro de gravedad es su punto medio. Por eso coloco el 2.5 metros ahí. Lo llama el torque F1. Vamos a ver el torque de la fuerza 1. Fuerza por distancia. Entonces sería F1 por la distancia de F1 al punto O. Acuérdense que estamos evaluando el torque en este punto, en el punto O. Entonces yo necesito la distancia que hay desde F1 hasta el punto O. Es como si estuviéramos colocando un eje acá en este punto, ¿cierto? Entonces estamos analizando F1 como si las otras fuerzas no existieran, solamente existe F1. Entonces vamos a mirar qué rotación produce F1 sobre la viga, ¿cierto? Entonces F1, la distancia que hay de F1 al punto es toda la distancia de la viga menos este pedacito. Toda la distancia es 5, menos 1,5 serían 3,5. Esa es la distancia que hay de F1 al punto, entonces aquí es por 3,5. Es positivo porque si yo coloco el eje acá y F1 empuja la viga hacia arriba, ella rotaría hacia allá, ¿cierto? Rota en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Es menos. Cuando rota en el mismo sentido de las manecillas del reloj, el torque es negativo. Y vuelvo y le explico. Estoy colocando un eje acá, estas fuerzas no existen, solamente existe F1.
Estoy colocando un cuerpo acá, un eje acá y estoy empujando F1 hacia arriba. Entonces ella va a rotar en ese sentido. ¿Cuál es ese sentido? Las manecillas del reloj. Entonces como giran el sentido de las manecillas del reloj, el torque es negativo. Por eso colocamos menos F1. Entonces esto igual F1, dijimos que era 800 newton por la distancia que es 3.5 metros. Y ese es el torque que produce la fuerza F1. Menos 2800 newton por metro. En eso se mide el torque. Entonces tenemos el torque de la fuerza 1. Ahora vamos a evaluar el torque de la fuerza 2. F2 la descomponemos en F2X y F2Y. Entonces lo mismo de ahora, F2X no hace trabajo porque pasa por el punto. Esta no hace trabajo. Perdón, disculpen. F2X no hace torque porque pasa por el punto. Entonces F2X no hace torque. El torque lo hace F2Y. ¿Cierto? Entonces F2Y está empujando la viga hacia arriba y estamos colocando el eje acá. Estas dos fuerzas no existen. Solamente existe F2Y. Entonces cuando colocamos el eje acá y F2Y empuja la viga, la empuja hacia arriba, sentido contrario a las manecillas del reloj. Ese torque es positivo. Entonces sería fuerza que es F2Y por distancia. ¿Cuál es la distancia de F2Y al punto? 1.5 metros. Entonces por 1.5 metros. ¿De acuerdo? Torque es fuerza por distancia. Positivo si va en sentido contrario al reloj. Como si estamos colocando el eje en este punto y solamente actúa F2Y, es F2Y. Tira la fuerza hacia arriba, la viga hacia arriba. F2Y es F2 por el seno de 37 grados por 1.5 metros y es igual a 900 newton por el seno de 37 grados y por 1.5 metros. Y ahí tenemos el torque que produce F2Y. Entonces el 2 es 812.45 newton por metro. Falta otro torque, que es el torque del peso. Entonces el torque del peso es igual al peso por distancia. Estamos colocando el eje en el punto O. Solamente actúa el peso, las otras fuerzas no actúan, solamente el peso. Entonces el peso tira la viga hacia abajo. Si yo coloco el eje acá, el peso tiraría la viga hacia abajo, o sea, así. Sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, como es sentido contrario a las manecillas del reloj, es positivo. Y la distancia que hay del peso al punto O, mírenlo acá, es 1 metro. Esto acá es 1 metro. Entonces acá es por 1. El peso es masa por gravedad. Por 1 metro. Eso ya no es la masa de la viga. $100 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y por 1 metro. Eso le da 980 newton por metro. Este es el torque del peso. Entonces, el torque total es el 2, sería el torque 1 más el torque 2 más el torque del peso. ¿Cierto? Daría el torque total. Torque 1 menos 2800 más torque 2, 812
más 980. Y ahí encontramos el torque total. Menos 1007.55 Newton por metro. Ese es el torque total sobre esa viga. Pero ahora vamos a enunciar la segunda condición de equilibrio. Ya habíamos visto la primera. La suma de fuerzas igual a cero. Ahora vamos a la segunda condición de equilibrio. Entonces, para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación, la suma de torques respecto a un punto del cuerpo es igual a cero. Entonces, la suma de torques con respecto a cualquier punto O es igual a cero. Y esa es la segunda condición de equilibrio. Con esa podemos enunciar el equilibrio total. Para que un cuerpo presente equilibrio total, se debe cumplir que eso, muchachos, entonces para que un cuerpo esté en equilibrio total, se debe cumplir esto. Que esté en equilibrio de traslación y que esté en equilibrio de rotación. Entonces la suma de fuerza en X es 0, la suma de fuerza en Y es 0 y la suma de torques es 0. Esa es la condición para el equilibrio total de un cuerpo. Ahí tenemos el primer ejemplo. Una tabla de 120 kilogramos se utiliza como puente para cruzar una quebrada de 6 metros de ancho. Sobre el puente se encuentran dos personas, ahí ven en la gráfica las dos personas, una de 65 kilogramos y la otra de 82. Encontrar las fuerzas que ejercen los apoyos sobre el puente. Este apoyo ejerce una fuerza acá, este barranquito, una fuerza hacia arriba. Este barranco ejerce otra fuerza hacia arriba. Esas son las fuerzas que nos piden encontrar. Entonces, para eso, vamos a dibujar el diagrama del cuerpo libre. Sobre el puente, ¿cierto? Entonces dibujamos el diagrama del cuerpo libre, todas las fuerzas que actúan en él y a partir de ahí vamos a encontrar esas dos fuerzas. Bueno, muchachos, ahí tenemos el diagrama del cuerpo libre sobre el puente, listo. El peso se aplica en la mitad, en el punto medio del puente, el centro de gravedad. Hay dos incógnitas, F1 y F2, necesitamos dos ecuaciones. La primera ecuación va a salir de la segunda condición de la primera condición de equilibrio. Miren que solamente hay fuerza en Y. Entonces decimos que suma de fuerza en Y es igual a 0. Esa hace parte del equilibrio total del cuerpo. La suma de fuerza en Y debe ser igual a 0. Positivas las que van para arriba, F1 más F2, negativas las que van para abajo, P1, P2, P1 es el peso de una de las personas, P2 es el peso de la otra persona y P es el peso del puente, igual a 0. Todos los pesos los paramos para el otro lado. Es la que F1 más F2 es igual a P1 más P2 y más P. Vamos a encontrar P1 por aparte. P1 es igual a masa por gravedad, la masa 1. La masa 1 es 65 kilogramos.
por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es P1. Hacemos lo mismo con P2 y con P. P2 es masa 2 por gravedad. La masa 2 es 82. 82 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese es P2. Y el peso del puente es P. P es el peso del puente. Es la masa del puente por la gravedad. La masa del puente son 120 kilogramos por 9.8. Y ahí encontramos el peso del puente. Entonces vamos a encontrar los resultados de los tres pesos. Ahí tenemos los tres pesos. Entonces con los tres pesos venimos a esta ecuación que vemos acá y decimos que F1 más F2 es igual a 637 más 803 más 1176. Y eso es la primera ecuación. La segunda ecuación sale de la suma de torques. Vamos a hacer suma de torques en cualquiera de los puntos del puente. Esa es la primera ecuación, muchachos. Entonces la suma de los tres pesos me da 2616.6 newton. Esa es la primera ecuación. ¿De dónde sale la segunda? De la suma de torques. Entonces nos vamos a ubicar en el puente y miramos que hay dos fuerzas que son incógnitas, que son F1 y F2. Yo voy a ubicar el punto donde voy a medir el torque en cualquiera de las dos partes, por donde pase F1 o por donde pase F2. ¿Por qué ubicamos el punto ahí? Porque si ubicamos el punto acá, F1 pasa por el punto, entonces F1 no hace torque y eso no aparecería en la ecuación y podemos despejar F2. Si ponemos el punto acá, F2 no hace torque porque pasa por el punto, esta no aparecería en la ecuación y despejaríamos F1. ¿Cierto? Entonces vamos a ubicar el punto donde sea. Ubicámoslo acá, por ejemplo. Eso es lo mismo. Acá. Es el punto O. Vamos a hacer suma de torque en el punto O. Fíjense, muchachos. Suma de torques en O igual a 0. Vamos a coger cada fuerza como si las demás fuerzas no existieran. ¿Cierto? De a una. Entonces F2 no hace torque porque pasa por el punto. Esa está lista. Vamos a coger P2. Estas otras tres de acá no existen. Entonces sería P2 es positivo o negativo. ¿Cómo sabemos? Ubicamos un eje acá. Acuérdense que estas otras no existen, solamente existe P2. Entonces ubicamos un eje acá y empujamos el puente hacia abajo. ¿Cierto? Entonces como lo empujamos hacia abajo, rotaría así. Sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces el torque es positivo. Y es fuerza por distancia. La distancia de P2 al punto O es 2.4. Entonces, por 2.4 metros. Ya tenemos el de PO. Fuerza que es PO, P2. Ya tenemos el de P2. P2 que es fuerza por la distancia que es 2.4. Ahí está listo. Ahora cogemos P. Lo mismo. P, las otras fuerzas no existen. Solamente existe el peso del puente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El puente, el peso actúa hacia abajo, o sea que también lo haría girar así, cuando colocamos un eje acá, ¿cierto? Entonces si colocamos un eje acá, solamente el peso del puente lo tiraría hacia abajo, sentido al contrario del reloj. Entonces como gira en sentido contrario al reloj, es positivo, y es fuerza por distancia. La fuerza es el peso del puente, P, y la distancia es 3 metros, la mitad. Bien. Ya cogí P2 y ya cogí el peso del puente. Ahora vamos a coger P1. Vamos a coger P1 y lo mismo, las otras fuerzas no existen, solamente existe P1. Y colocamos un eje acá. Si P1 empuja el puente hacia abajo, él va a hacer lo mismo que hicieron P2 y el peso. Va a girar hacia allá, entonces también sería más. P1. Necesito la distancia que hay de P1 al punto donde estamos midiendo el torque. Y el punto del torque es acá. Entonces la distancia de P1 a O sería toda la distancia del puente, que es 6 menos 1.8, 4.2. Fuerza por distancia, ¿cierto? Fuerza y la distancia que es desde acá hasta acá.
que sería la total menos este pedacito. 6 menos 1.8, 4.2. Ya cogimos P1. Nos falta solamente F1. Los pesos no existen. Solamente existe F1. Entonces vamos a hacer el torque F1. Entonces ubicamos el eje acá y F1 ya va a empujar el puente hacia arriba, ¿cierto? Yo ubico el eje acá y F1 lo empuja hacia arriba, miren. Miren. Entonces gira hacia arriba. Con F1 gira hacia allá. En el mismo sentido del reloj. Entonces, como gira en el mismo sentido del reloj, es negativo. F1, que es la fuerza, por la distancia que hay de F1 al punto O, que es toda la longitud del puente, o sea, 6 metros. Como ya cogimos todas las fuerzas, entonces ya podemos decir que es igual a 0. ¿Cierto? Y ahí tenemos la ecuación. De esa ecuación vamos a encontrar F1. ¿Qué hacemos? Reemplacemos. P2, 803.6. Sería 803.6 newton por 2.4 metros. Más el peso de la viga, el peso del puente, que es 1176 newton por 3 metros, más el peso de la primera persona, 637 newton por 4.2 metros, menos 6F1, igual a 0, ¿cierto? El 6F1 es 6 metros por F1. Vamos a hacer las multiplicaciones, muchachos, voy a hacer estas multiplicaciones y la suma de una vez. Y ahí vamos a esperar F1. Listo, muchachos. Entonces, estos productos sumados me dan 8132 menos 6F1. Entonces queda 8132 menos 6F1. Vamos a esperar F1. Pasa a sumar y el 6 pasa a dividir, ¿cierto? De estar negativo lo paso al otro lado a sumar. Y después el 6 a dividir. 8132 dividido 6. Y eso me da 1355.33 newtons. Reemplazamos F1 en 1. Lo mismo acá. Entonces decimos que 1355.33 más F2 es igual a 2616.6. Y ahí despejamos F2. 2616.6 menos 1355.33. Y ese es el valor de F2. 1261.27. Esos son los valores de las fuerzas en los dos apoyos del puente, en el izquierdo y en el derecho. Muchachos, esa es la forma de resolver problemas con equilibrio total de un cuerpo, o cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio total. Entonces vamos a usar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de torques con respecto a un punto igual a 0. Este es el primer ejemplo.